Bien, este sería el último video de las funciones de los enunciados. Y este último grupo de funciones de enunciados es es como la estancia media entre las funciones que vimos anteriormente. Entonces hay unas que sí o sí transmiten nueva información en la interacción. Hay otras que definitivamente no transmiten nueva información en la conversación. Y ahora vamos a ver cuatro funciones del enunciado que podrían sí transmitir nueva información. Entonces, hay ocasiones en las que no lo hace y hay ocasiones en las que sí puede estar transmitiendo nueva información. Entonces, en esta oportunidad solamente son cuatro funciones que nos plantea Janet Babelas. La primera tiene que ver con atender lo que la otra persona hizo, ¿sí? Aquí la particularidad que el atender a la otra persona son pequeñas respuestas que no tienen ningún vínculo semántico, ¿sí? Es decir, semánticamente no tienen ningún significado. Entonces, por eso ahí está el ejemplo del del ajá. Son expresiones y son enunciados que en la intervención que realizan en la conversación tienen una función. Sí, es que usualmente cuando hacemos el ajá, tiene que ver con el sí, el oye, te estoy prestando atención, pero la palabra misma o digamos los fonemas eh, que están en esa respuesta no tienen un vínculo semántico como muy específico, ¿sí? Y solamente tienen esa función de que le estoy comunicando al otro de que se está prestando atención. Pero digamos lo que dicen los autores es que uno podría hacer lo mismo, ¿sí? El comunicarle al otro que estoy prestando atención, pero con un vínculo semántico. Entonces por eso hay una segunda función que tiene que ver con evaluar lo que la otra persona dijo. Y en esta ocasión sí son expresiones que eh, tienen, es decir, aquí sí son palabras, sí son acciones que tienen un vínculo semántico, ¿sí? Donde el orador puede evaluar, ¿sí? La respuesta del otro a partir de esta expresión. ¿No? Entonces, también tiene esa función de mostrar la reacción del destinatario y en donde aquí es fácilmente es discernible lo que la respuesta ante lo que se está diciendo en ese momento. Sí, por eso es que uno está evaluando lo que la persona, sí, lo que el interlocutor está diciendo en ese momento. Hay una tercera función que tiene que ver con confirmar, ¿sí? Lo que se acaba de decir. Entonces es una función que funciona, eh, valga ahí un poco la redundancia, para verificar que lo que se ha dicho es como aceptable, ¿sí? Eh, entonces esta es cuando parece que el orador está buscando una confirmación, ¿sí? Del otro. Entonces, aquí nos lo ponen en un ejemplo muy sencillo donde en la primera línea Rose hace una pregunta, dice, entonces tú vivías sí, en una residencia, a lo cual, digamos, ahí su interlocutora B dice, ah, no, sí, yo soy de Victoria. Y sí, parece que no tuviera como relación ahí, pero Rose entonces, ah, entonces tú todavía vives es en casa. Y en la última PET dice, pues sí. Entonces ahí está confirmando en esta línea 4, sí, Beth está confirmando lo que acaba de decir, ¿no? Rose hace una pregunta, es decir, que tú estás viviendo todavía en casa. ¿M? Y la confirmación de lo dicho es un simple sí. ¿M? Entonces, esas respuestas que tienen que ver con, que son respuestas simples, sencillas, con el sí, con el no, con el puede ser, tienen que ver con esta función de confirmar lo que el otro ha dicho. Hay otra función, sí, que tiene que ver con el enlazar,
eh, lo que se está comentando, ¿sí? En la interacción. Entonces, usualmente, eh, cuando se empieza ahí o se puede introducir un nuevo tema, ¿sí? Dentro de la conversación, en algún momento uno empieza a aceptar implícitamente lo que se ha dicho previamente, ¿sí? Y en ese sentido, es una función en donde mm, puede que eso que se está diciendo tiene que entenderse en el contexto mismo de la conversación. Entonces, muchas veces en la interacción se está, digamos, utilizando o se está argumentando de acuerdo a una idea previamente dicha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, o más bien, a razón de eso, esta función de enlazar está muy, muy vinculada a expresiones en donde uno trata como de argumentar lo dicho. ¿Sí? Por eso el ejemplo aquí tiene que ver así, por otro lado, yo pensaría que eso que tú dices, ¿m? O yo podría entenderlo de esta otra forma, y es que, pero yo no estaría tan de acuerdo con que eso fuera de esta manera. ¿M? Cuando sean ese tipo de conjunciones, sí, en donde se quiere argumentar lo previamente dicho, es una función de enlace. Sí, estoy vinculando algo que sí en algún momento como que ya fue calibrado, fue comprendido, pero se le está dando otra mirada sobre eso. Sí, tal vez pueda ser el refutar, el dar mi punto de vista sobre esto. Sí, por eso dice ahí que para aceptar implícitamente la respuesta de B, aprovechando la anterior iniciativa de A o respuesta de B, ¿sí? Y para mostrar que el contenido del seguimiento se debe interpretarse en el contexto del contenido presentado en la iniciativa A. ¿Mm? Entonces, básicamente son funciones, es una función en donde se le da un contexto o se le comunica al otro que eso que estoy diciendo en este momento tiene que ser interpretado con la información que previamente había, había suministrado en la interacción. ¿Mm? Y hay una última que digamos que esta no me interesa tanto en lo que estamos haciendo en la actualidad, sin embargo la puse aquí, es que puede ser que sí en el enunciado, sí hay una función también de reconocer que la respuesta de B fue aceptable o comprendida, ¿sí? Y usualmente también está hecha con reacciones que pueden tener un vínculo semántico o no, pero que está por lo general más relacionada con expresiones no verbales, y en donde digamos que sí, aquí lo que sucede en esta función es que al buscar una afirmación o una confirmación de lo dicho, sí, usualmente hay una respuesta de reconocer que eso que se dijo fue aceptable o fue comprendido, o que estoy comunicando realmente que esa respuesta eh, tiene sentido a lo que previamente habíamos conversado en el contenido propuesto en la conversación. ¿Mm? Entonces recuerden que estas últimas funciones tienen que ver con esas funciones que podrían sí contribuir nueva información, no necesariamente. Entonces miremoslas otra vez de nuevo rápidamente. La primera que tiene que ver con atender lo que la otra persona ha dicho. Recordemos que esta pues no tiene un vínculo semántico en la expresión, entonces son sí expresiones como el ajá, el ujú. Y hay otra que tiene que ver con hacer, tiene la misma función, pero este sí tiene un vínculo semántico, como el de verdad, en serio, súper. Ahí estamos evaluando lo que la otra persona ha dicho. La otra que tiene que ver con confirmar lo que se acaba de decir. Sí, son respuestas también muy cortas, muy sencillas, también con un vínculo semántico en donde
Eh, Son respuestas del tipo sí, es eso, no, puede ser, donde se confirma lo que el interlocutor ha dicho. Enlazar o vincular es otra función que donde se comunica, se establece que lo dicho debe estar entendido, comprendido a razón del contexto de lo que previamente se ha comunicado. Por eso está muy relacionado con expresiones como el pero, sin embargo, pero eso que has dicho, no obstante, sí hay que tener en cuenta esto. Mm, Sí, entonces esa es otra función que lo que hace es reiterar, sí, o más bien, para ser como más claros, enlazar dos ideas que parecieran estar eh, separadas dentro de la conversación. Y la última que tiene que ver con el aceptar que sí, o reconocer que la respuesta ha sido aceptable y que ha sido comprendida o que se entiende que es una respuesta sí coherente con lo dicho previamente en la conversación.